Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo Bibliográfico número 510. Los Ateneos Bibliográficos son un espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud. Esta presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de Residencia de Informática en Salud. Hoy en el Ateneo Bibliográfico número 510 vamos a presentar el tema MOOC en Informática en Salud, estrategias de formación abierta a todos. Mi nombre es Andrés Eduardo Brandán, soy médico residente de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y antes de continuar, les vamos a pedir por favor silenciar o apagar los teléfonos celulares para poder disfrutar de esta presentación. Sin nada más que decir, comencemos. Para comenzar con este Ateneo, primero me gustaría mencionar un concepto que lo presentaron en el Ateneo anterior, en el número 509, que lo dio la licenciada Colucci sobre capacitación en servicio de sistemas de información en salud, que si no lo vieron les recomiendo que una vez finalizada esta presentación visualicen el otro Ateneo en este mismo canal. Quería traer el concepto que se refiere a que la educación en informática en salud se puede catalogar como un gran paraguas, donde se abren diversos tópicos, entre ellos a los referidos a los sistemas educativos, no tanto sistemas educativos, sino a la forma educativa más formales, por ejemplo los de grado, los de tecnicatura, los de posgrado, que se aplican también en nosotros. En el servicio tenemos muchas personas que son médicos, que son técnicos, que son psicólogos, licenciados en farmacia, licenciados en psicología, licenciados en enfermería y también de formación de posgrado, como la maestría en informática en salud, de la que todos conocemos, las carreras de especialización y los doctorados también. Eso por un lado. Y por el otro lado también hablar un poco y recordar sobre las herramientas que nos sirven para que los programas de educación tengan mejor llegada y también de lo que es la capacitación en los servicios, muy utilizada en nuestro departamento, por ejemplo, en las actualizaciones de los diferentes proyectos, en capacitaciones por nuevas funcionalidades. Siempre es importante tenerlo en cuenta. Hoy vamos a hablar de una herramienta que, si bien ya tiene varios años de vida, eh, ha tomado mucho protagonismo en estos últimos años, no solo por la popularización de la misma herramienta y la diversificación y la masivización de Internet, sino también mucho más en los últimos tiempos por la situación pandémica. Por esta situación se hizo mucho más conocida. Esa herramienta es MOOC. ¿Pero a qué nos referimos con MOOC? Primero que nada, quiero dejar en claro que el concepto de MOOC es un término como muy ambiguo. En un principio o a primera impresión, MOOC es un acrónimo que significa Massive Open Online Courses, donde hay autores que toman que MOOC es un desprendimiento de lo que es e-learning. Recordemos que en un concepto muy reducido podemos decir que el e-learning son todos los sistemas educativos donde se utilizan tecnologías de la información. Vienen de hace muchos años atrás, donde se podían utilizar desde CDs, DVDs, imágenes por computadora, pasando por gamification, donde se utilizan juegos que sirven para el aprendizaje y entre otras formas de e-learning está el MOOC. Eh, Podemos decir que el MOOC se refiere a cursos que están en línea y que están dirigidos a un número ilimitado de participantes en Internet, siguiendo los principios de la educación abierta y masiva, que eso ya lo vamos a aclarar en más adelante. Hay autores que toman, como había dicho hace rato, que toman que MOOC es un desprendimiento o una forma de e-learning, pero hay otros que dicen de que tiene tantas características que son propias y que son únicas y que no comparte con e-learning, que lo toman como si fuese algo asociado al e-learning o algo totalmente diferente a lo que es e-learning. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el significado de MOOC? Habíamos dicho que MOOC es un acrónimo que significa
Massive Open Online Courses, o una traducción cercana al español, son cursos en Internet abiertos y de llegada masiva, donde podemos decir que massive o masivo en español significa que una de las características que tiene MOOC con respecto a lo que es masivo es que tiene que permitir el acceso a un número muy grande de estudiantes, mucho mayor a lo que sería una clase presencial o un curso en línea de los que conocemos como tradicionales, por ejemplo en lo que es Moodle. Pero no hablamos en lo que es masivo, en lo que es únicamente referente al número de participantes, sino hablamos de la heterogeneidad de los participantes. Hablamos de números o hablamos de participantes que trasciendan los límites geográficos, los límites académicos en gran medida, o límites de acceso a Internet, o también hablamos de límites etarios, ¿sí? Cuando hablamos de masivo hablamos de muchas otras características, aparte de lo que es el número. En lo que se refiere a lo que es abierto, esto se puede referir a dos conceptos. El primer concepto significa de que el acceso al contenido de un MOOC esté abierto y sea gratuito a todo el mundo. A todo el mundo, que sea gratuito, que sea abierto y que sea accesible. Y el otro concepto habla de que el contenido, si bien eh, puede ser gratuito, habla de un contenido abierto es ya en lo que es el concepto licenciatario. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los últimos MOOC tienen contenidos que se rigen bajo licencias tipo copyleft, entre esas las que son las de Creative Commons, que permite al usuario si bien proteger los derechos de autor, pero también permite la redistribución y la reutilización de estos recursos. O algo que se puso muy de moda o algo que es como muy actual es que los contenidos de MOOC tengan una modalidad de acceso de tipo freemium. Los que son jugadores online se van a saber lo que significa este concepto. El concepto freemium se refiere a que todo el material está disponible para su visualización, perdón, pero eh, hay cierto contenido que se debe pagar una cuota o eh, ciertas opciones que para poder acceder se debe pagar una cuota. Entre eso, la interacción con los profesores, la interacción entre los alumnos y la toma de exámenes son un ejemplo. Eh, en lo que es la tercera letra, en lo que es online, en línea, se refiere a que el curso a distancia tiene que estar disponible en Internet y que no requiera de una asistencia física al aula. Pero no nos referimos solamente a Internet por estar online y de que lo pueda acceder solamente de cualquier computadora o smartphone o tablet que esté conectado a la red. También nos referimos a que pueda tomar y hacer uso de todas las características que Internet nos está brindando. Por ejemplo, hoy la más conocida, la Web 2.0, que permite una interacción entre los usuarios, donde si lo traspolamos a lo que es un sistema MOOC, eh, se puede poner en ejemplo lo que es la interacción entre estudiante y estudiante, entre estudiante y profesor, y el profesor hacer una devolución, que sea una comunicación multidireccional. Y por último, en lo que se refiere al curso o a course en inglés, esto quiere decir que el programa tiene que tener una consistencia y unos objetivos y una estructuración necesarios para que constituya un programa de aprendizaje de una materia o una serie de contenidos que sean concretos. Tiene que cumplir tiene que cumplir con que el programa tiene que contar con unos objetivos de aprendizaje que deban alcanzar los estudiantes después de realizar una cierta cantidad de actividades en un tiempo, que por lo que quiere decir que tiene que tener un principio y un final. Además, tiene que contar con evaluaciones que permitan al profesor medir y acreditar el conocimiento que fue adquirido. Y por último, tiene que existir algún tipo de interacción entre los estudiantes, entre ellos mismos y el estudiante y el profesor en todos los sentidos, aunque esté mediada a través de la tecnología.
Si nos ponemos a pensar y analizar un poco esto, hay muchas cosas que se conectan unas con otras. Por ejemplo, el acceso masivo se conecta con lo que es el acceso abierto, o sea, abierto para todo el mundo y de forma gratuita. El hecho de que sea masivo requiere de que sea hoy por hoy, de que sea online. Y el hecho de que haya una comunicación bidireccional mediando una tecnología también requiere de que sea online. Ahora, hablando un poco de lo que es la historia de Mock, hablando de una reseña, el fenómeno de Mock está ligado a dos fenómenos anteriores a la aparición del primer Mock. Estos fenómenos son, en primer lugar, el auge de los contenidos y recursos educativos abiertos, donde a partir del año 99, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, había lanzado el proyecto OpenCourseWare, donde iba publicando el contenido de sus materias y sus asignaturas en este proyecto, en un principio. Y luego poco a poco instó o sugirió a otras universidades a hacer exactamente lo mismo. Y de a poco, y luego de forma imparable, muchas universidades fueron colocando ese contenido en esta plataforma OpenCourseWare. También se adhirieron varias universidades, tanto españolas como de Latinoamérica, donde ya llegando al año 2013, casi unas 50 universidades de toda América Latina y de España formaban parte de este proyecto. Pero no solo hablamos de universidades o de instituciones, hay algunas personas de reconocimiento y de fama que también habían puesto sus contenidos de elaboración propia a disposición de la comunidad utilizando modelos de publicación, los formatos y las tecnologías, utilizando siempre la tecnología de Internet. Esto también se dio por ciertos aspectos legales donde permitían la publicación de contenido y la protección del derecho intelectual. Eh, y también se fue aclarando por el desarrollo de las licencias que habíamos hablado hace rato del tipo copyleft, por ejemplo la Creative Commons, que permite la redistribución de condiciones, la redistribución del material de acuerdo a cómo lo desee el autor. Y en segunda instancia, el segundo fenómeno que también sirvió es el aprendizaje social abierto, que esto se puso de manifiesto cuando se vio que en Internet y con la salida de la web 2.0, donde los usuarios somos capaces de decir lo que sentimos y expresarlo a través de Internet y que otros usuarios puedan verlo, se vio eh, el deseo, el deseo básico, por decirlo así, del aprendizaje humano. Había una cantidad masiva de usuarios que estaban dispuestos a aprender sin necesidad de una certificación o algo que pueda demostrar de que el usuario había aprendido algo. Sin ir más lejos, si lo traspolamos ahora a la actualidad, al año 2020, podemos ver, si entramos a diferentes redes sociales, tanto de videos como de texto o de compartir enlaces o material, podemos ver que hay mucho material que tiene una cierta tendencia educativa. Si entramos a YouTube vamos a ver miles de videotutoriales sobre un montón de cosas, sobre lo que nos imaginemos, sobre lo que nos buscamos, sobre lo que queremos buscar, perdón, donde los usuarios, tanto los receptores como los emisores, no tienen ningún problema en compartir esa, esa, ese aprendizaje o ese material. Esto se llama Open Social Learning o aprendizaje social abierto. Si bien estos dos fenómenos son muchos anteriores a la llegada del MOOC, han ido preparando el terreno más o menos en la época del 2000 o para que a los finales de la misma surgiera el primer MOOC. Los primeros MOOC datan del año 2008. El primer curso online que tuvo en la definición o la caracterización de MOOC fue el curso Connectivism and Connective Knowledge dictado por George Siemens y Stephen Downes de la Universidad de Manitoba de Canadá en agosto de 2008. Era un curso de aproximadamente unas 12 semanas de duración y se inscribieron aproximadamente unos 2.300 estudiantes de diferentes partes del mundo. Evidentemente, al ser el primero,
No tuvo el mismo éxito que los MOOC que se conocen ahora, pero abrió el camino a los MOOC actuales. Durante ese curso, el término MOOC fue acuñado por David Cormier y Brian Alexander. Posteriormente, apareció otro MOOC conocido como Introduction to Artificial Intelligence, organizado en el año 2011 por Sebastian Thurn y el profesor de Stanford University y Peter Norvig, que era director de investigación de Google. Este MOOC fue organizado como habíamos dicho, en el año 2011 y fue el primer curso MOOC que realmente tuvo un éxito, donde en poco tiempo se habían inscrito unas 160.000 personas en todo el mundo. Eh, Debido al éxito Sebastián Thurn abandonó el puesto como profesor en la Universidad de Stanford y formó la plataforma Udacity, que es una de las más conocidas. El siguiente curso que también fue de gran éxito fue el curso Circuits and Electronics, Circuitos y Electrónica, que se dio en la primavera del año 2012, organizado por el profesor Anant Agrawal del MIT, Massachusetts Institute of Technology, y eso dio el inicio de la plataforma MeetX, que también es bastante conocida, donde en un poco tiempo tuvo una presencia de unos 120.000 estudiantes. Dado el éxito inesperado de estos cursos, los profesores Andrew Ng y Daphne Koller, también de la Universidad de Stanford, fundaron la plataforma Coursera y comenzaron a ofrecer cursos a partir del año de 2012 en el mes de abril. El éxito de estos cursos fue el detonante para la actual atención que reciben estos cursos en formato MOOC. Posteriormente a este hecho, el 2 de mayo del 2012, el MIT y la Universidad de Harvard, que en un principio eran grandes enemigos, firmaron un acuerdo para un proyecto conjunto denominado EDX, que tenía como objetivo desarrollar una plataforma MOOC común y sin ánimos de lucro. Estos dos centros universitarios aclararon que iban a invertir un total de unos 160 millones de dólares para desarrollar la plataforma y de dictar las clases utilizando videos, exámenes, pruebas teóricas en Internet, entre otros recursos. Posteriormente, estos recursos fueron mejorando su usabilidad y su accesibilidad, y el objetivo que busca este proyecto es romper con el molde de la educación universitaria tradicional. Ahora, habíamos dicho de que hay autores que catalogan a MOOC como algo diferente del e-learning o que se relaciona con el e-learning, y hay otros que lo consideran un desprendimiento o un hijo del e-learning, pero tienen diferencias que son bastante significativas. Entre ellas podemos decir el MOOC es un entorno abierto. ¿Qué quiere decir que sea abierto? Que está abierto a toda la comunidad, que el acceso a las plataformas MOOC están abiertos a la comunidad de todo el mundo. En cambio, en e-learning el entorno es cerrado, está solamente indicado o puesto en línea para un grupo cerrado de personas que tienen que cumplir con ciertas características, entre eso estar matriculados en alguna universidad o en alguna institución. En el MOOC se sigue el diseño tecnológico que facilita la diseminación de la actividad de los participantes mediante el uso de unas o varias plataformas, la intercomunicación entre tanto el alumnado con el profesor como el alumnado entre ellos. Pero en cambio, la plataforma de un e-learning o un curso en línea tradicional se desarrolla en lo que es el modelo electrónico o el Learning Management System, con unas funcionalidades y una estructura muy acotadas y diseñadas en la interacción directa con el profesor. La interacción es únicamente del alumno hacia el profesor, no entre ellos. En el MOOC se fomenta el protagonismo del alumnado. El alumno puede participar, puede opinar, puede dejar su material, puede participar de cualquier forma, entre uno solo o entre grupos y directamente con el profesor y entre ellos, excepto, en un curso en línea el acceso se da solamente por el pago previo de una matrícula. En el MOOC, como habíamos dicho, el número de participantes es ilimitado. En un curso en línea es totalmente limitado de acuerdo a la matriculación o a las plazas o a
la formación académica que tenga previamente. En un MOOC, con respecto a las herramientas, hay una diversidad de herramientas de comunicación, se fomenta también el uso de redes sociales. En cambio, en un curso en línea, la comunicación se da solamente en foros de debates y todo cerrado sobre la misma plataforma. También se puede utilizar el correo y el chat propio. En un MOOC se hace énfasis en el proceso de aprendizaje más que en lo que es la evaluación y la acreditación, y al tener un cierto puntaje para cumplir con un, con un, con un estándar o con un objetivo. En cambio, en un curso en línea está más orientado a la evaluación y al tener el certificado, a lo que es la acreditación, si bien algunos MOOC están presentando el certificado. En un MOOC el acceso y los materiales generalmente son gratuitos o en modalidad freemium, pero en un curso en línea el alumno responde ya a un modelo instruccional. Tiene que seguir una serie de pasos para poder acceder al curso. Haciendo una mera clasificación de MOOC, la clasificación más conocida es la que vamos a presentar ahora, que es la que se clasifica en dos tipos de MOOC. El CMOOC o conectivista, que pone su énfasis en la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes, la creatividad, la autonomía y el aprendizaje social y colaborativo, donde el grupo de alumnos son los que van a dictar los conceptos y el grupo de alumnos son los que también van a capturar el concepto. La gran mayoría de estos CMOOC son MOOC que no tienen ningún tipo de certificación ni ningún tipo como de una estructura educativa. El segundo tipo de MOOC, que es el más conocido, es el XMOOC, que son más conductistas, donde se ofrecen generalmente a través de plataformas comerciales y semicomerciales como Coursera, edX y Udacity, donde se pone énfasis en un modelo que pueda no copiar, pero sí emular lo que es el aprendizaje tradicional, tanto en lo que es en la estructura de un programa o una currícula, y también está un poco más orientado a la formalidad. Ahora, en la segunda parte de este Ateneo vamos a pasar a describir unos trabajos de investigación que son referidos a MOOC y su aplicación en la informática en salud y en los sistemas de información en salud. Vamos a empezar analizando un artículo publicado por la Health Informatics Research, que depende de la Sociedad Coreana de Informática Médica, donde se nos muestra la experiencia del uso de MOOC en educación en temas referentes a la informática en salud. Este título se podría traducir al español como un curso masivo online y abierto para la informática en salud. El objetivo principal de este trabajo de investigación fue dar a conocer la metodología de enseñanza utilizando MOOC en la plataforma de la Health Informatics Forum y el acceso que tuvo al mismo. El equipo de la Health Informatics Forum creó un curso en formato CMOOC donde el contenido fue desarrollado por varias universidades, entre ellas la Universidad de Duke, la de Columbia y la de Oregon, y el contenido además estaba avalado por la National Coordinator of Health IT de los Estados Unidos, el cual consiste el mismo curso en lecturas narradas en formato MP3, en presentaciones de diapositivas, en elementos multimedia en formato flash, en foros de discusión y evaluaciones sobre cada tema. Estos elementos se distribuyeron bajo una licencia de Creative Commons, lo que permitía la redistribución y la reutilización del material sin ningún costo. Para poder acceder al curso, el usuario primero tenía que ingresar a la página de Health Informatics Forum, acceder al formato MOOC, donde podía ver la descripción de los componentes y la descripción de las unidades. Esas unidades, como habíamos dicho, constaban de elementos multimedia y también contaban de un foro de discusión donde el usuario podía, después de ver las unidades, hacer discusiones online tanto con sus padres como con un profesor que le ayudaba a aclarar dudas o a presentar casos que le enriquecían el proceso educativo. Como contenido, el MOOC contaba con 20 componentes, aproximadamente unas 200 unidades
en total unas 600 lecturas de texto que contando con un tiempo, contaban con unas 136 horas de lectura. Aquí se muestra una captura de pantalla donde se muestra la lista de componentes del curso. Se puede observar, se puede observar que existe una discriminación al principio según la profesión de la que venga el usuario, sea de tecnología de la información o de la salud. Es similar a lo que ocurre con la maestría nuestra que cuando empezamos a cursarla. Podemos ver que tiene temas que son conocidos para nosotros, por ejemplo, eh, introducción a la salud pública, introducción a la información y a la ciencia de la computación, usabilidad, introducción a la gestión de proyectos, entre muchos otros. El proceso, como habíamos descrito hace rato, constaba en 4 pasos. El primero era el ingreso, donde el estudiante ingresa de forma gratuita y sin necesidad de un registro, donde puede visualizar todo el material según la preferencia y según em, su nivel académico. En un segundo paso, podía visualizar e ingresar al foro de discusión, donde visualizaba las preguntas, los comentarios realizados por otros estudiantes, pero no puede hacer todavía lo suyo. Para poder hacer participación del foro de discusión, el usuario debe primero registrarse. En caso de querer participar en el foro, el estudiante debía completar con el proceso de registro, el cual era gratuito, y ese proceso de registro tenía que ser evaluado por un administrador humano. Y una vez que estaba aprobado el registro, el participante ya podía interactuar con los otros estudiantes y con el profesor. Los resultados, podemos decir que entre el 2 de agosto de 2012 y el 24 de enero de 2014 se habían registrado unos 11.316 participantes, donde el 45% de los participantes eran de nacionalidad estadounidense, seguido de un 10% de nacionalidad india. Predominaba el uso de la PC de escritorio, seguido por el de las tablets, y el 55% de los participantes era de sexo femenino. Como primera conclusión, se puede determinar que hay un mayor acceso a la educación por la expansión de Internet. Esto principalmente se ve beneficiado por la masificación del acceso a Internet a diferentes velocidades, pero generalmente a una velocidad de banda ancha, lo que permite la llegada de planes educativos a lugares remotos del planeta, por ejemplo, en las poblaciones indígenas de Alaska o en poblaciones de Australia o en algunas poblaciones de la India. Las personas que tienen acceso a Internet pero no tienen medios de movilidad o una institución educativa cercana pueden tomar cursos y pueden tomar planes de formación utilizando sistemas MOOC. En segundo lugar, ya se está viendo de que tanto los sectores de salud como la educación comienzan a prestar servicios de forma digital. Una de las formas es que viendo el éxito que tiene la interacción entre un estudiante y el profesor, también ha servido como una base para crear más MOOC, para hacerlos mucho más interactivos y para ir armando tanto programas informales que sirvan solamente para uso personal o para satisfacer una necesidad personal, como programas formales donde el estudiante pueda tener una certificación que avale el conocimiento. Y por último, se puede decir que el modelo CIMOC, que fue el utilizado en este MOOC, ha permitido la interacción mucho más fluida de los participantes, tanto entre los estudiantes como del profesor al estudiante y viceversa. Esto ha permitido la formación de grupos, el intercambio de opiniones, tanto entre personas del mismo país como de diferentes países que tienen diferentes niveles socioeconómicos y diferentes sistemas de salud, hasta de distintas profesiones, donde pueden eh, intercambiar criterios e intercambiar experiencias, lo que enriquece el proceso educativo.
En este otro artículo vamos a mostrar la experiencia de la Karolinska Institutet de Estocolmo en la utilización de las plataformas MOOC para el curso e-salud, oportunidades y desafíos. Esto se puede traducir como aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias de informática en salud a todo el mundo. Evaluación de un curso masivo abierto en línea en eHealth. Este curso se trata de una maestría de alcance global desarrollada por la Karolinska Institutet en colaboración con la Universidad de Estocolmo y todo montado sobre la plataforma EDX. El curso se dictó tanto en formato por sesiones como en un ritmo propio. Al referirme en lo que es un formato en sesiones, significa de que se abre la unidad, se dicta la clase y se cierra la unidad, por lo que el usuario o el alumno, mejor dicho, tiene que cumplir con los horarios pactados y con las evaluaciones que están pactadas. Esa es una modalidad. Y la segunda modalidad es a ritmo propio, donde se le da acceso a todas las unidades y el usuario puede tomarlas cuando se sienta más cómodo o cuando les parezca. El objetivo de este trabajo fue evaluar cómo los estudiantes y los maestros percibían el curso hasta qué punto las consideraciones pedagógicas eran las válidas. El método de evaluación de este curso fue el siguiente. Al final de curso a todos los usuarios se les pidió que llenen una encuesta. Esas encuestas contaban de dos tipos de preguntas. La primera eran preguntas estructuradas con una puntuación con la escala de Likert del 1 al 5, donde el 1 corresponde a un nivel muy bajo, a un valor bajo mejor dicho, y el 5 corresponde a un nivel muy alto que iba dirigido a los tópicos, el logro de los objetivos y el valor de las diferentes herramientas, el tema en común a lo largo del curso, el desarrollo de las habilidades y la satisfacción. Y el otro tipo de preguntas eran preguntas abiertas que estaban insertadas directamente en el foro de discusión, donde se le pedía a los alumnos que fueran completadas una vez que se finalice el curso. En cuanto a los resultados, en cuanto a la participación en el MOOC, se obtuvo que 13.302 estudiantes se habían inscrito en el curso, de los cuales solamente 573, un 4.31% de estudiantes lo habían finalizado. Ese número es muy importante y ahí tenemos que tenerlo en cuenta y vamos a hablar más adelante de eso. Las edades entre los participantes fueron entre 26 y 40 años con un promedio de 32 años, donde el 59.3%, la mayoría, eran hombres, el resto eran mujeres. Un 49.8%, casi la mitad del alumnado, poseían un título avanzado, o sea, un título universitario, de los cuales un 46.6% venían de un rubro de la atención médica, un 24.1% en ciencias de computación, el 7.9% eran informadores de salud. El resto se dividían entre tomadores de decisiones políticas, pacientes o representantes de una asociación de pacientes y por último proveedores de cuidados informales. Y por último, la gran mayoría de los participantes había tomado el curso solamente por intereses personales y profesionales. En cuanto a los resultados cuantitativos de la encuesta, 331 estudiantes habían completado la encuesta. Estos 331 son estudiantes que habían finalizado el curso. De estos estudiantes, 237, que representaban el 71.6%, habían percibido que habían logrado todos o en gran medida los resultados del curso. Más de la mitad, un 56.1%, 186 estudiantes, lograron sus objetivos personales en gran medida. El 74.9%, 248 estudiantes, habían descubierto en gran medida que había un tema en común a lo largo del curso, o sea, pudieron detectar una continuidad y una homogeneidad en el dictado de la materia. Un 49.5%, 164 alumnos, habían dicho que desarrollaron una valiosa experiencia y habilidades en gran medida o en una altísima medida. Y por último, un 87.3%, 289 estudiantes,
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en recomendar el curso a otros estudiantes. Ahora vamos a los resultados cualitativos de las encuestas. En cuanto a los aspectos positivos del curso, se destacan 3 puntos. Primero, la comprensión. Los alumnos detectaron que el curso fue considerado fácil de entender y muy educativo, donde diferentes se vengan de diferentes rubros y de diferentes formaciones académicas y de diferentes profesiones, para todos fue fácil de comprender. En un segundo punto, se destacó también el enfoque internacional. Se había detectado que el curso tenía una perspectiva global y multidisciplinaria y los consistentes aspectos mundiales del material eran muy valiosos, lo que eso permitió que los alumnos pudieran tener una interacción entre ellos y poder compartir las diferentes situaciones de cada país enriquecía la formación. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se presentan durante la confección de este trabajo es que había grupos donde se mezclaban o estaban integrados por estudiantes que venían de países desarrollados, también interactuando con países que venían de países, con estudiantes que venían de países subdesarrollados y, por ejemplo, las personas que venían de países desarrollados no consideraban que el tener electricidad sea un requisito fundamental para llevar a cabo un sistema de información en salud, cosa que sí lo era para estudiantes de países que eran subdesarrollados. Eso es muy importante tener en cuenta, que la masificación de un MOOC, la masificación de un curso puede, em, puede tener la ventaja de que al tener diferentes participantes, las miradas sean diferentes. Y eso generalmente, por no decir siempre, es muy enriquecedor. Y por último, el enfoque pedagógico que tuvo el curso, se había destacado la configuración y el contenido del curso y se consideró que ofrecía una visión general del panorama de eHealth. El programa estaba muy bien armado y cumplía con los requisitos y con los objetivos que se habían planteado al principio del programa. Con respecto a los aspectos a mejorar observados durante la encuesta, se vio que a mejorar fueron 3 cosas principalmente. Primero, el contenido. Los estudiantes habían dicho de que carecían de ejemplos que sean más prácticos en la forma de los estudios de caso, y también habían propuesto cursos de seguimiento más avanzados sobre esos temas, sobre los temas que faltaban. En segundo lugar, se refiere a la interacción, donde los estudiantes también pidieron que haya más interacción en los foros de discusión o una forma mucho más accesible y más fácil de que haya interacción entre los estudiantes y el estudiante con el profesor, y que los profesores también puedan realizar más comentarios y de forma más fácil a las tareas de los estudiantes. Y por último, una retroalimentación, mejorar la retroalimentación, donde se proponen menos cuestionarios que sean de opción múltiple y que pueda haber o existir una conversación en línea, ya sea por videoconferencia o por chat, donde el usuario o el estudiante pueda sentir que el profesor lo está escuchando y que el profesor pueda tener una visión un poco más directa o un poco más en vivo de lo que el alumno está hablando o cómo lo está cursando o cómo también se puede evaluar. En lo que fue la discusión, se aprovecharon las ventajas del grupo de estudiantes internacionales diversos al destacar las similitudes y diferencias entre los países. Muchos estudiantes se habían inspirado en este enfoque por lo que habíamos contado hace rato, no solamente hablando de la situación sanitaria, sino también de los planes de salud, de las situaciones económicas, del acceso que tiene la gente o la población a sistemas de información de salud o simplemente a sistemas de salud, que muchas veces puede condicionar ciertos aspectos de la atención en salud. En segundo lugar, la interacción entre estudiantes la interacción, perdón, entre el estudiante y el profesor se consideró que fue un aspecto a mejorar. El problema fue que en ese momento, cuando se dictó el curso, año 2016, se veía que los foros de discusión, la utilización de estos foros de discusión era como demasiado engorrosa
y entorpecía la utilización y dificultaba la interacción entre los estudiantes y eso por ahí los estudiantes por ahí se frustraban y no hacían demasiada interacción. Y por último, si bien existe un alto porcentaje de conformidad con el contenido del curso y con los objetivos cumplidos, el problema principal del MOOC es la baja adherencia, lo que pone en duda su utilización como una única herramienta en programas de educación superior. En muchos trabajos de investigación solamente se toma el MOOC como un complemento a lo que es la formación universitaria, que ayude a complementar lo que son las clases presenciales con elementos multimedia de un MOOC que ayudarían a enriquecer un programa de formación. Por último, dando a conocer un poco más sobre las plataformas MOOC actuales, en esta página tenemos varios como ejemplo de lo que son las plataformas MOOC y los que tienen por ahí un cierto acercamiento a lo que es la formación en recursos de informática en salud o sistemas de información en salud o relacionados con estos. Ya habíamos hablado de EDX, ya habíamos hablado de Coursera y ya habíamos hablado de Udacity. Miriada X es una plataforma española que depende del grupo y de la Fundación Telefónica que da cursos en español también dirigidos a lo que es Big Data y muchos otros temas. LinkedIn Learning es una plataforma que depende de LinkedIn, la red que conocemos todos, profesional, donde se dicta tanto cursos que pueden servir em, tanto para formación de recursos en informática en salud o de Big Data o de ciencias de computación, como también formación informal, entre comillas, valga la expresión, de habilidades en lo que es operación de PC y muchas otras cosas. Y Crihana es una plataforma MOOC, pero está más orientada a lo que es diseñadores, donde acá van a estar muy interesados la gente que está orientando su carrera en sistemas de información de salud, pero orientándose a lo que es user experience, lo que es diseño gráfico, algo fundamental para, para los sistemas de información en salud. Como ejemplo, eh, puse en esta pantalla algunas carreras o programas en sistemas de información en salud que pueden ser o que podrían ser de nuestro interés. Por ejemplo, una certificación profesional en Health Informatics on Fire, que depende del tecnológico de Georgia en Estados Unidos, eso en la plataforma IDX, una maestría en inteligencia de datos de la Universidad de los Andes de Colombia, que depende de Coursera, eh, bioinformática, algoritmos, el lenguaje de programación Python aplicado para la genómica y para la ciencia de datos, programación en bioinformática, deep learning, introducción a la ciencia de datos utilizando Python, machine learning y muchísimos otros cursos. Estos cursos tienen una duración de aproximadamente entre 4 y 5 meses, algunos en 2 meses, otros en semanas, y hay algunos que duran entre 1 y 2 años. Incluso buscando, hay hay cursos de formación completa en informática en salud que tienen una duración de 5 meses, utilizando el formato MOOC. Ahora, a modo de conclusión y ya para ir finalizando la exposición de este Ateneo, habíamos, eh, habíamos dicho y también nos dimos cuenta que la modalidad MOOC tiene tanto sus partes ventajosas como sus desventajas, que todo eso se tiene que colocar en una balanza a la hora de decidir si podemos aplicar una capacitación en formato MOOC o no. Por ejemplo, como ventaja tenemos la internacionalización, la variedad de los recursos multimedia que pueden enriquecer la experiencia educativa, la interacción entre los usuarios también que enriquece la experiencia, y como desventaja tenemos la baja adherencia y la heterogeneidad de los participantes. ¿A qué me refiero con heterogeneidad de los participantes? Perdón. eh, a participantes que tengan formaciones académicas que sean como muy diferentes, donde podamos saber o podamos ver que durante la progresión del curso hay usuarios que no pueden seguir el ritmo o usuarios que no podrían entender
ciertos tópicos que se pueden mostrar en el mock, pero todo eso se podría solucionar con un disclaimer. Entonces, llegando a este punto, y podríamos haber llegado a este punto preguntándonos, ¿sirven los mock? Yo contestaría, y yo diría personalmente, depende. Depende de muchas cosas. Antes de decir si sirve o si no sirve, tendría que hacerme varias preguntas. Por ejemplo, ¿sobre qué tópico quiero educar? Si el tópico requiere de una práctica hands-on o solamente puede tener un nivel teórico que sirva de complemento para otras cosas. Sí, ¿con qué materiales voy a contar eh, para el mock? Si tengo videos, si tengo textos, si tengo interactividades o si puedo crearlas que puedan enriquecer la experiencia. Otra cosa que me puedo preguntar es hacia dónde y a quiénes va apuntado el mock. Si quiero que sea para médicos, si quiero que sea para personal universitario, si quiero que sea para todo el mundo, donde haciéndonos esa pregunta deberíamos adaptar el contenido para que sea entendible por todo el mundo. Y por último, los alumnos, ¿para qué querrían este curso? O sea, querrían para su formación personal, profesional, por interés personal, tener un certificado, tener un aval legal o simplemente para enriquecer sus sentimientos. Y así muchísimas otras preguntas. ¿Quedó alguna pregunta? Si existen preguntas, pueden hacerlas ahora a través del chat o escribiéndome a mi mail andres.granar@hospitalitaliano.org.ar o la pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí tienen la lista de referencias que se tomó para la elaboración de este Ateneo. Bien, ahora ya para cerrar y en el próximo Ateneo, para cerrar el tópico, va a estar a cargo de la licenciada Zulma González, así que no dejen de verlo el próximo 18 de junio por este mismo canal, utilizando esta misma plataforma. Muchísimas gracias por su atención y por favor no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones acerca del canal. Hasta pronto.